Evolucionamos. Pasamos de ser solamente radio AM a toda una plataforma audiovisual. Evolucionamos. Vea, escuche y comparta nuestros programas. Evolucionamos. Por medio de Facebook Live, aplicaciones, página web, YouTube y nuestra tradicional frecuencia 930 amplitud modulada. Evolucionamos. Somos Radio Costa Rica, mucho más que una radio. En 3, 2, 1, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, José Antonio Tabora. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, José Antonio Tabora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de Radio 930 AM Radio Costa Rica. Y bueno, estos miércoles hemos estado entrevistando a un especialista en delitos económicos, el licenciado Roberto Carlos Castillo, que creo que está ya en Zoom, donde vamos a seguir hablando sobre delitos de cuello blanco como el cementazo, como caja Fischel. Y bueno, hoy no es la excepción, hoy vamos a seguir conversando con el licenciado don Roberto Carlos Castillo. Él está al aire ya, está ahí. Sí, ya lo veo. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo le va? Saludos a todos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar aquí y poderlos acompañar y compartir una vez más un caso interesante y poder ahondar un poco sobre, hoy vamos a hablar un poco del caso de la Caja Fischel, ¿verdad? Muy sonado y tiene varios temas interesantes alrededor del caso, y es que por primera vez en la historia queda sentenciado un expresidente de la República. Así que ustedes me dicen, don José. Sí, empecemos. Gracias. Cuéntanos para devolvernos a esos tiempos, ¿verdad? Sobre la Caja Fischel, qué fue lo que pasó, cómo fue que sentenciaron a este expresidente de la República. Empecemos, a ver, cuéntenos. ¿Será que sí me escucha? Retomemos un poquito lo que trata este proceso, porque es muy, muy extenso y también es muy interesante. Pero tal vez retomando la historia, ¿verdad? De cómo es que se desenvuelve el famoso caso Caja Fischel. Bueno, primero tenemos dos entidades que participan en el caso.
La primera de ellas es la Caja Costarricense del Seguro Social y la segunda, la Corporación Fitch. En el año aproximadamente del 2001, se empieza a manejar a nivel de la Asamblea Legislativa un préstamo para lo que sería la segunda compra más grande de instrumentos médicos, de equipo médico en la Caja Costarricense del Seguro Social. El promotor de este préstamo, que anda alrededor de los 32 millones de dólares, era el diputado en ese entonces de la Unidad Social Cristiana, Eliseo Vargas, quien también era jefe de la fracción. Entonces, este diputado, don Eliseo, propició y incentivó el que se aprobara el crédito para la compra de equipo médico para la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahora vean el detalle importante, y aquí empiezan los pequeños bemoles de este caso. No era cualquier préstamo, era un préstamo que venía propiciado por el gobierno de Finlandia, y una de las condiciones del préstamo, las cuales estaban inmersas en el cartel sobre la compra del equipo médico, era que el 50% de la empresa que vendiera el equipo tenía que ser de origen finlandés. O sea, tenía que tener socios, marcas registradas, y tenía que demostrarse que el equipo era elaborado o tenía participación en su elaboración, construcción y desarrollo una empresa finlandesa. En un tiempo récord, 3 días aproximadamente, se aprueba este préstamo y se empieza a llevar a cabo la confección de lo que era ya el cartel. Ahora vean las pequeñas casualidades de la vida. Resulta que don Eliseo Vargas, quien fue el diputado y jefe de fracción del Partido de Unidad en el 2001, llega a ser nombrado presidente ejecutivo de la Caja en el 2004. Estamos hablando que ya en el gobierno de Abel Pacheco, pero estando como diputado en el gobierno Calderón, propicia y promueve el proyecto, y después en otro gobierno de la Unidad queda como presidente ejecutivo de la Caja. Y como presidente ejecutivo de la Caja, pues lógicamente también participa en lo que era el proceso de la confección del cartel. Y aquí pues vienen los pequeños detalles que empiezan a marcar una diferencia o características inusuales de un proceso de compra. Porque resulta que la única empresa que podía cumplir el requerimiento para poder participar en este cartel, para poder participar en la compra y en la venta de este equipo por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, era una empresa cuya representación y quienes participaban como parte de ella eran miembros de la Corporación Fitch. Entonces, en este espectro ya vemos los dos principales involucrados en la gestión. Vemos un diputado que después es nombrado presidente ejecutivo de la Caja, Eliseo Vargas, y después vemos ya donde aparece la Corporación Fitch, representada o por lo menos con la representación de una de las empresas y la única empresa que podía participar en este cartel. Acordémonos que este crédito fue aprobado por la Asamblea Legislativa, como les dije ahora. Era un crédito de 32 millones de dólares a un plazo de 10 años sin intereses. Y la entidad finlandesa que iba a generar el crédito era Sampo Bank. Todo el tema alrededor de la parte financiera y del tipo de crédito que era muy peculiar, y también era favorecía bastante las intenciones
de la compra del equipo de la caja como una necesidad que teníamos, pues lógicamente estamos viendo un préstamo de 10 años sin interés. Y como les mencioné ahorita, tenía la restricción de que los fabricantes estuvieran inscritos en el registro de marcas, patentes de Finlandia, y eso determina que solo una empresa pueda participar llamada Medco Medical, que estaba representada en Costa Rica por Corporación Fischer. ¿Qué es lo que pasa en el tiempo? ¿Qué es lo que... aquí viene la parte interesante sobre esto. Bueno, a raíz del nombramiento de don Eliseo como presidente ejecutivo de la caja, resulta que de un momento a otro don Eliseo pues tiene una casa en una zona muy lujosa del país, y los periodistas en ese tiempo, varios grupos, varias empresas periodísticas andan detrás de la noticia, se dan cuenta que esta casa pertenece a Corporación Fischer. Y aquí empieza ya todo un proceso de investigación por el cual, ¿por qué Corporación Fischer es dueña de la casa donde vive el señor Eliseo Vargas, quien fue presidente ejecutivo de la caja, quien fue diputado que promovió este tipo de contratación? Y ahí empieza la investigación que concluye con el levantamiento del velo bancario de pagos que recibió la empresa representada por Corporación Fischer, de una comisión aproximada de $8 millones. Vamos a ver. El pago que se le tenía que hacer al vendedor del equipo médico eran $32 millones. Esa empresa que vendía el equipo médico le paga una comisión al grupo Fischer de $8 millones. Ahora, en el camino, resulta que esta empresa, por medio de otras pequeñas empresas, llevan a cabo transferencias de dinero a empresas en Panamá. Y aquí, en estas empresas de Panamá, cuando se levanta el velo bancario, resulta que una de las empresas representadas por Rafael Ángel Calderón Fournier recibe alrededor de $440,500. Esta sociedad panameña era representada por don Rafael Ángel y tenía dos miembros, un socio de la firma, que era el esposo de una prima de don Rafael Ángel, y en las manifestaciones que estas personas hacen, pues manifiestan que es don Rafael Ángel el que tiene el manejo completo de la sociedad. Y aquí viene todo el proceso de investigación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, resulta que un presidente de la República, en el cual en su gobierno también se impulsa la compra de este equipo y el préstamo, el otorgamiento del préstamo finlandés, recibe una comisión. Al final, pues se logró demostrar y se sentenció a don Rafael Ángel y a otros miembros también que fueron parte de ese grupo a 5 años de prisión por el delito de utilización de recursos públicos de manera ilegal. Vemos que esta investigación empieza aproximadamente en diciembre. Bueno, los hechos empiezan en diciembre del 2001 y prácticamente al 7 de mayo del 2002 el Ministerio Público ya allana las oficinas de la caja y allana también las oficinas centrales de la Corporación Fischer. Esto, vieran, pasan cosas totalmente inusuales, como ver un gerente rompiendo y prueba notarial, ¿verdad? Hay todo un tema detrás de una notaria que sale afectada en este tema. El 12 de julio, 6 miembros de la Junta Directiva y el nuevo presidente ejecutivo de la caja también renuncian, ¿verdad? Además son suspendidos por la investigación. Y bueno,
ya hoy todos tenemos el conocimiento de que efectivamente don Rafael Ángel fue sentenciado, y bueno, esto marca ya una diferencia porque parece que no hay tanta, por lo menos no llegó la sombra de la impunidad. Y esto hemos hablado días en sesiones anteriores. ¿De cuántos años fue la sentencia de don Rafael Ángel? Vargas, como Rafael Ángel Calderón y como Walter Reich Fischel, que era el gerente en ese momento de Corporación Fischel, fueron sentenciados a prisión. Y todo parece ver que esa sombra de la impunidad no llegó a este caso. Y habían pruebas lo suficientemente determinantes para poder evidenciar actos de corrupción que, para ser honestos, creo que muchos de los funcionarios que fueron parte de este proceso pecaron de inocentes, creyeron que era muy fácil, y fue muy evidente poder demostrar la prueba, tan evidente que los mismos periodistas, el mismo periodismo nacional fue el que aporta prueba en los procesos judiciales que pesa para que se dictara una sentencia. Preguntaba, es que creo que estás escuchando el Facebook Live. ¿Cuántos fueron los años de sentencia para don Rafael Ángel Calderón? No, José, 5 años de prisión, José. 5 años. Él está en libertad en este momento, ya él salió, probó su inocencia. ¿Qué pasó con el proceso? ¿5 años? Bueno, la sentencia de don Rafael Ángel fue de 5 años. Sí, señor. 5 años de prisión. Es correcto, 5 años. Sí, don Rafael Ángel actualmente está en libertad. A partir de la primera sentencia que hubo, pues lógicamente vinieron sus recursos de apelación, vinieron sus demandas y contrademandas por parte de don Rafael Ángel. Hoy por hoy existe una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que todavía sigue abierta, en la cual don Rafael Ángel Calderón demanda al Estado costarricense por violación de sus derechos, pues él alega que él recibe esa comisión sin estar llevando a cabo funciones públicas, ¿verdad? Sin haber sido funcionario público. Lo que pasa es que la sentencia es muy clara y es muy evidente, en la cual se demuestra que es a raíz de el lobby político que se llevó a cabo que se propicia, ¿verdad? Este negocio, o sea que el negocio nació y el negocio se cerró siendo estas personas figuras públicas, siendo funcionarios públicos. Y esto es muy importante porque también marca el hecho de que usted no puede alegar recibir una comisión 10 años después si fue en el ejercicio de su función que usted propició ganarse esa comisión. Y la sentencia es muy clara al mencionar eso, y por eso marca un hito en el tema de la impunidad, porque se logró sentenciar a varios funcionarios. Y tiene que ser también muy claro, hay un testimonio muy fuerte de parte del diputado Eliseo Vargas, el cual pues él le involucra, ¿verdad? Y él da testimonio de cómo se llevaron a cabo las negociaciones, ¿verdad? Entonces, pues lastimosamente ahí ya tanto la firma legal y la participación de Rafael Ángel como de don Walter era delicada, porque ya teníamos un involucrado que ya había dado un testimonio y muy claramente evidenció la participación de los otros miembros en un acto de corrupción de esta envergadura, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un corte y ya regresamos con más de Oficina Jurídica Virtual con José Antonio Tabora. Cada día más comprometidos para cumplir con
asignación en esta generación. Cruzamos provincias, pueblos y barrios para llegar hasta su corazón. A continuación, una palabra de restauración, de restitución y de vida. Soy Life Coach José Antonio Tavora. Los ataques del enemigo. La palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aunque una persona se diga llamar cristiana, o aunque una persona esté en una congregación, o aunque una persona sea espiritual, no quiere decir que usted sea perfecto y que el enemigo no lo vaya a atacar. Entonces, puertas pequeñas, demonios pequeños. Puertas grandes, demonios grandes. Entonces, usted tiene que estar concentrado en Dios para que puedas resistir el día malo. La batalla es una batalla completamente espiritual, pero usted tiene que estar entrenado para ir a la batalla. O sea, entonces tiene que haber una cobertura espiritual, una dirección y un acuerdo para que todo te salga bien. Pero si no hay un acuerdo, siempre van a haber obstáculos para que tu bendición no llegue. Y eso a veces usted no se puede brincar procesos. O sea, usted no puede ir a la universidad si no fue al colegio primero. Usted no puede ir al colegio si no fue a la escuela primero. Entonces, esto es un proceso de enseñanza y de dejarse enseñar. Entonces la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra personas, sino contra huestes de maldad, principados y huestes de maldad. Eso dice el libro de Efesios. Estoy hablando de una cobertura espiritual, de que ellos oren por usted, de que ellos lo acuerpen en el mundo espiritual, su cobertura espiritual. ¿Para qué? Para que usted no sea golpeado en el mundo espiritual. ¿Quién está detrás de tu ministerio? ¿Quién está detrás de lo que usted hace? Hay alguien que te corrige, hay alguien que te enseña, hay alguien que te dirija, hay alguien que ora por usted, hay alguien que te ministra. Tiene que haber cobertura. ¿Qué es cobertura? Un techo para que cuando venga el día malo usted se pueda refugiar y que hayan otros siervos orando por usted. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tavora desde las instalaciones del canal Visión América para invitarte a mi programa de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estaremos tratando temas de motivación y este programa será de interés para usted, para que usted pueda renovarse y automotivarse. No te lo puedes perder, de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Bien, y estamos en el programa de Life Coach José Antonio Tavora, oficina jurídica virtual desde 930 AM Radio Costa Rica. Estamos entrevistando al licenciado Roberto Carlos Castillo, especialista en delitos económicos. Estamos hablando de delitos de cuello blanco, hablando y recordándonos del caso Caja Fischel. Había como una interrupción ahí a la hora de entrevistar a don Roberto por medio del Zoom. Quiero saber si don Roberto me está escuchando. Totalmente, don José, aquí estamos. Ahora bueno, muchísimas gracias. Sí, yo le estaba preguntando a usted acerca de la cantidad de tiempo que estuvo don Rafael Ángel en prisión, pero cierto que esto fue en prisión, en casa por cárcel desde el principio. Es correcto. Bueno, una parte, ¿verdad? Una parte sí hubo un tiempo prolongado en el que pues tuvo que asistir a celdas, ¿verdad? Pero ya en su momento determinado empiezan a alegar una afectación cardíaca y pues solicitan el hecho de poder cumplir parte de la sentencia en su domicilio, ¿verdad? Entonces, esos dineros de los que se alegan con Caja Fischel
¿Ese dinero fue recuperado, fue repartido, se perdió? ¿Qué pasó con ese dinero? Es un tema que va y que todavía por eso hoy, o al día de hoy, el tema de Caja Fichel desde mi perspectiva, es un tema inconcluso, porque pues sí hay, y de hecho hasta el mismo don Rafael Ángel hizo la devolución de los 440 y pico mil de dólares, y pues sí se logra parte de recuperar parte de la comisión que recibe Corporación Fichel. Lo que pasa es que aquí viene el tema delicado. Ese equipo no se usó. O sea, el equipo llega a la caja, el equipo se vende, pero el equipo tiene, por decirlo así, queda en desuso. O sea, no se logra utilizar para efectos de la caja. Y es como que usted le den un BMW y se lo dejaron ahí en la cochera, pero nunca lo usó. Sí. ¿Verdad? Entonces, el equipo se empieza a deteriorar, el equipo está en desuso, y por supuesto, cuando se hace la investigación a nivel interno de la caja, pues la parte técnica que giraba alrededor de la compra del equipo, pues también fue manipulada en el proceso. Entonces, sí es cierto que se recuperó una pequeña parte del dinero. Hoy por hoy, los 32 millones de dólares que se utilizaron para la compra, pues ha sido un tema complicado en la recuperación, a pesar de que también se trata de sancionar a la empresa finlandesa, porque también se presta y participa para este pago de comisiones, pero como le digo y como lo hemos dicho varias veces, ya cuando se tiene que tocar una empresa en el extranjero y más de un índole así europeo, con toda una regulación propia, ya es más complejo poder solicitar devoluciones de dinero, y para mí por eso hoy por hoy no podemos decir que el caso Fichel es un caso cerrado. O sea, el daño, el peculio costarricense en el fondo público es grande, es enorme. Estamos hablando de 32 millones de dólares. ¿Cuántas casas se hacen con eso? ¿Verdad? ¿Cuántos programas sociales se pueden hacer con eso? Sí es evidente que sí se marcó un hito a nivel de poder sí. Sentenciar a funcionarios públicos. No así ha sido el tema de la recuperación. ¿Usted cree que es ya como que a partir de ese momento estas situaciones de corrupción de la presidencia, de diputados, de ministros, como que eso abrió una brecha a todo Costa Rica? O sea, como que ya se volvió como costumbre, porque siempre se habla como de la corrupción, que la presidencia, que los ministros, que la gente de gobierno, que los empleados públicos, como que se ha vuelto costumbre esto. Pues yo creo que corrupción siempre ha habido, don José. Sí. Es algo, suena muy feo, pero es inevitable, ¿verdad? Es inevitable cuando tenemos intereses creados internos y que esos intereses están sobre los intereses públicos, definitivamente van a haber actos de corrupción. Creo que este caso marca un hito en el sentido de que decirle a los corruptos y funcionarios públicos que de alguna u otra forma se han mantenido en una hegemonía, en una clase política como funcionarios públicos, ha sido un mensaje de decirle, ojo, no se crea que es intocable. Y yo creo que aquí se rompe el hito de los intocables. Por muchos años, muchas personas y mucha gente de la clase política se creía intocable y que podía llevar a cabo chorizos, negocios de corrupción sin ser sentenciados. Tal vez había una sentencia pública, una crítica pública de los actos, pero no judicial. Y esto rompe esa creencia de que eran intocables. Y a partir de ahí también es importante notar
que empieza a haber un mejor control en el tema de las compras del Estado. No sé si ustedes tienen claro, pero hoy por hoy hay un sistema electrónico especializado y es una plataforma llamada SICOP, donde actualmente, y por lo menos de la última noticia que hubo fue que la Caja este año entró a ese proceso, que las compras son controladas en ese sistema. Entonces, este tipo de sistemas mejoran la transparencia y mejoran la participación de una forma más equitativa, más igualitaria y valorando mucho, salvaguardando el principio de legalidad. Esto no exime el hecho de que pueda haber actos de corrupción, pero por lo menos es un sistema que coadyuva a buscar transparencia en los procesos de compra. Y definitivamente, a raíz de este caso, pues sí, hay muchos cambios a nivel de controles internos, no solo de la Caja, sino de muchas otras entidades que por supuesto, creo que por muchos años se habían prestado para horrores como estos, ¿verdad? Sí, cuando un presidente se convierte en el héroe, ¿verdad?, de jóvenes universitarios, jóvenes colegiales, y pasan estas cosas y de repente, digamos, gente como yo, porque eso fue ya hace años, no estaba más joven, no podíamos explicarnos, ¿verdad?, de qué es lo que estaba pasando, porque hay mucha gente que seguía no solamente a don Rafael Ángel, sino también a un partido político. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo creo que es evidente las consecuencias que tiene esta sanción, este delito, es la caída del Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Como estábamos hablando que Costa Rica venía en un proceso que habían dos candidatos presidenciales, o sea, el bipartidismo era algo que había marcado la historia política en Costa Rica, y uno de esos dos partidos era el Partido Unidad Social Cristiana. A partir del 2005, que es donde es sentenciado don Ángel Calderón por peculado y enriquecimiento ilícito, vemos que viene una caída del Partido Unidad Social Cristiana y a lo que es hoy, ¿verdad? Hoy vemos que hay un tercer partido con mucho más fuerza, que es el Partido de Acción Ciudadana, y definitivamente en cuestión de 10 años se da la caída del Partido Unidad Social Cristiana, iniciando con la caída del líder más representativo que tenía ese partido político, porque la unidad podía tener muchos líderes, pero el líder más representativo desde el punto de vista, como decía usted, don José, liderazgo, ética, transparencia, política, con toda su herencia de Calderón Guardia, ¿verdad? Todo lo que había hecho, ¿verdad? Calderón Guardia, el padre de Calderón Fournier, en las garantías sociales, ayudando a la seguridad social del país, en fin, él representaba una generación políticamente muy exitosa. Y lastimosamente, para muchos jóvenes y para muchos políticos en ese momento, se nos cayó el cuadro, ¿verdad? Y claro, vea, este tipo de actos nadie está exento. Sí, digamos ahora que ya pasaron los años, ¿verdad? Y el respeto que se le tiene todavía a don Rafael Ángel Calderón y a su partido, ya no es tan creíble para la gente de esta nueva temporada, los nuevos políticos, ¿verdad? Fue como si hubieran agarrado el partido y lo hubieran refundido, y ahora sacarlo de ahí ha sido más difícil, porque yo me acuerdo, ¿verdad? Por lo menos yo, en mi adolescencia, me acuerdo muy bien que, como dice usted, don Rafael Ángel era como decirle el político al que uno admiraba y el político a seguir en ese momento, ¿verdad? Al pasar esta situación, pues lógicamente se perjudicó todo el partido, todas las personas que estaban involucradas,
y también las personas que estaban involucradas en este caso de Caja Fisher fueron laceradas, ¿verdad? No solamente fue preso él, fueron varias personas. Y es que tenemos que tener claro que no era tampoco cualquier corporativo, o sea, era Fisher, ¿verdad? O sea, uno de los corporativos más representativos de la empresa costarricense. O sea, realmente, desde el punto de vista del riesgo reputacional, esto le provocó grandes perjuicios a la corporación Fisher, ¿verdad? Y creo que todos los involucrados, el daño no se puede, a ver, sí es cierto que hay un desvío de fondos públicos. El daño más grande es el reputacional. Claro. El daño más grande es, primero, nuestro daño como país. Ver a un expresidente preso. Desde ahí ya la política queda mal parada. Después, el daño empresarial. Ver cómo un corporativo de años, respaldado por familias costarricenses con años de ser empresarios, sale su gerente del corporativo sentenciado también. Y ver también inmiscuido a un diputado joven que representaba a la nueva generación, claro. Verlo crecer, ¿verdad? En un partido, ver que ya pues tenía una posición como presidente ejecutivo de la Caja. Y qué interesante, don José, porque es que los salarios de los funcionarios públicos en Costa Rica no son malos, al contrario. Respecto a muchos países de Latinoamérica y europeos, nuestros salarios a veces sobrepasan los salarios de algunos presidentes alrededor del globo, del mundo. Sí. Pero aquí lo más interesante es hasta dónde podían llegar. O sea, ya cuando los funcionarios públicos se prestan para este tipo de actos, ¿hasta dónde llegan? ¿Dónde está ese espíritu tan desmedido de ambición, ¿verdad? Porque ya esto no va más allá de un tema no solo económico, sino es la ambición de tener por tener. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar, verdad? Y hasta dónde nosotros como sociedad también lo hemos permitido. A mí me llama mucho la atención del caso de don Rafael Ángel, porque también tenemos un caso que no llega a esta connotación, porque me parece que se manejó jurídicamente muy bien, con una ventaja legal sobre muchos otros funcionarios públicos, pero recordemos del caso de Figueres. Claro. Y este caso de Figueres realmente no se queda atrás en el sentido de lo que conlleva, ¿verdad? Que es el caso de Alcatel. Pero tenemos a las dos figuras, en cuestión de 10 años, tenemos las dos figuras políticas más representativas de la historia política de Costa Rica, los dos herederos del trono, por decirlo así, los dos herederos, un Figueres y un Calderón, los dos inmiscuidos en actos de corrupción. Pero es don Roberto, interesante porque entonces aquí nos dice, bueno, si estos dos históricos personajes, motivadores, líderes, que mueven masas, hoy por hoy mueven masas, don Rafael Ángel Calderón motiva y coadyuva en lo que es el crecimiento del Partido Republicano. Sí, claro, pero que tiene a dos diputados en la Asamblea Legislativa, bueno, y uno ya está independiente, pero llevó ya 2 diputados en la Asamblea Legislativa. Sí, hay algo muy, muy interesante, que es que, bueno, no solamente el caso de don Rafael Ángel, también don Miguel Ángel Rodríguez, también José María Figueres. Ahora, o sea, como que ser presidente no es como la gran cosa, ¿verdad? Porque uno ya sabe que va a ser presidente y la gente empieza a cuestionar, y también lo delicado que es
verse en un caso de corrupción como este, ¿verdad? Digamos, un presidente, en este momento, en el caso del actual presidente, tienen que estar muy, muy, muy alineados, muy, muy correctos, entender muy bien al pueblo para que el pueblo no empiece a hablar, porque ahora ya casi nadie se queda callado, todo el mundo debate lo que le corresponde y hasta debaten lo que no les parece, y es una gran responsabilidad, ¿verdad?, de parte de este caso Caja Fisher, que es que, como dice usted, el caso aún no está cerrado. No, y vea, muy interesante también porque eh, hoy por hoy tenemos al último expresidente en una investigación penal, y lo hablamos la semana pasada, Sí, en el caso del cementazo. En el caso del cementazo, don Luis Guillermo Solís está como parte de los investigados e imputados en uno de los procesos penales. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué mensaje, qué mensaje usted le da internacionalmente como país? Que en los últimos 20 años 3 expresidentes han estado en investigación. ¿Qué mensaje tiene? Tal vez países como Guatemala, El Salvador, que han estado acostumbrados a estos actos por muchos años, no les es extraño, claro. pero a nosotros, o sea, realmente ver la envergadura y la posición que tiene el presidente de la República, creo que a ellos habría que cobrarles moralmente el desvalorar lo que significa ser presidente de este país. Claro. Y creo que esto es lo que ha venido a desmejorar y hasta, ¿por qué no silenciar la participación de la sociedad civil en los procesos políticos? Sí, Que a como que pesar de lo que ha pasado, en las últimas votaciones vimos un movimiento muy interesante en las urnas, pero hay que ver a qué se debe, ¿verdad? O sea, qué motivó a la gente a que eso pasara, a no ver a un cristiano, por ejemplo, en un curul de miembro sí. de la República, ¿verdad? ¿Qué está motivando a la gente a salir a votar, ¿verdad? Y por supuesto, una generación que pesó mucho, que votó, que no vivió estos casos, estos procesos, Claro. económicamente hablando. Y es esta generación que ya tiene entre los 20 y los 30 años, ¿verdad? Entonces, es muy interesante poder analizar eso, pero definitivamente ver a un presidente de la República involucrado en este tipo de actos, sencillamente viene a dañar no solo la imagen, sino la credibilidad de la participación política en el país, y Sí, eso es lamentable. estos años de corrupción, como los hemos estado mencionando, de diferentes expresidentes de la República, y como que de uno pasa al otro, del otro pasa al otro, y el otro pasa al otro, ¿qué podríamos esperar nosotros ahora del nuevo candidato? ¿Quién será el próximo presidente de la República? ¿Y será que nos tenemos que cuidar ahora sí, verdad? Pensando en que viene otro negocio de corrupción. Bueno, yo creo que el gran reto que tiene el próximo presidente y el próximo poder ejecutivo es realmente hacer una limpia. Wow. Y suena feo, pero yo creo que ese es el gran reto. El gran reto es posicionar valores que den credibilidad a la estructura gubernamental. Porque la más lastimoso de todo esto es que ya por años la estructura política de gobierno no tiene credibilidad. Desde los municipios, algo tan sencillo como los miembros del Estado, y creo que por eso es tan grave, más que por un tema económico, don José, creo que por eso es tan grave el tema del cementazo, porque involucró a todos los poderes. El poder judicial se involucró, el poder ejecutivo se involucró y el poder legislativo se involucró. Entonces ya cuando usted ve en una maraña donde participan funcionarios públicos de alto rango, de diversos poderes, para propiciar un acto de corrupción,
estamos muy mal. Estamos muy mal y digamos esto que nos dimos cuenta, que nos hemos dado cuenta como sociedad civil, como profesionales, como interesados que somos de la política, pero para mí lo más lamentable del cementazo no es un tema económico. Lo más lamentable del cementazo es ver que ya no hay un filtro político, que ya los filtros se fueron, que no están, y que cualquiera, en cualquier poder de la República, es capaz de llegar a este nivel de actos de corrupción. Sí, yo he notado que ahora la gente se pelea y va y se hace un partido político nuevo, y ahora hay un montón de partidos políticos, ¿verdad? Porque ya digamos los fuertes como antes, que era Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, ya no son los fuertes, sino que ahora han venido otros partidos políticos que han nacido y que la gente les ha puesto atención. Sin embargo, ¿verdad? La experiencia dicen que hace al maestro. ¿Usted cree eso? Que la experiencia hace al maestro en estos casos. Un día de estos conversaba con un compañero y le decía, ¿qué es lo que uno como costarricense prefiere? ¿Que le roben y que pasen todos estos desastres como el cementazo? ¿O que por lo menos esté alguien que sabe robar? Que roba siempre pero roba poquito. Qué difícil, ¿verdad? Sí, qué duro tener uno como costarricense que decir, bueno, que nos roben poquito, entonces mejor volvemos a los más viejos. Porque mejor que nos roben poquito que nos roben como los descaros que han pasado en los últimos años. Y yo creo que esa es la mentalidad que hay que romper. Sí. O sea, la mentalidad que hay que romper es, no, es que aquí nos roben. Y creo que la participación, para mí, el primer paso es hacer más fuerte la penalidad y que la Asamblea Legislativa realmente propicie un castigo firme y fuerte al corrupto que sea parte como funcionario público, al corrupto que dañe las finanzas públicas. Creo que la ley tiene que ser más fuerte y que lo piensen 10 veces antes de hacerlo. Creo que eso es primordial. Creo que hoy por hoy se hizo el intento, existe la ley, pero falta mayor rigor, mayor firmeza. Y por otro lado, sí, creo que hay una generación que por muchos años ha estado como parte del sector público y se ha prestado y ha propiciado para acostumbrar este tipo de actos que al final y al cabo lo simplemente dañan. Desde que usted recibe una dádiva por pasar un examen de licencia de conducir, hasta un caso como el que hoy vimos, es un problema en nuestra cultura, y es que tenemos la cultura del chorizo, ¿verdad? O sea, si usted no le dan la licencia, mejor pago por la licencia. Si usted no le da el salario, entonces mejor cobro para dar licencias. Sí. Si no, por una patente municipal, por una patente de licores, por un permiso de salud. O sea, cosas tan ínfimas que al final lo que simplifican y demuestran es nuestra cultura de corrupción. Somos una cultura de corrupción. ¿Qué le podríamos nosotros enseñarle a los nuevos políticos? Porque ahora viene una nueva generación de políticos, gente como más de mente abierta, gente como más proactiva, dinámica, rápida, con este tipo de actividades en las que nos hemos visto involucrados y afectados, porque no solamente afectó a K. Fischel, y no solamente como presidente la reputación, sino todo un pueblo. ¿Qué podríamos nosotros dejarle a la nueva generación de políticos? Es que la nueva generación de políticos tiene que cambiar. Si el político está entrando a ser político porque va a hacer chorizos, ya íbamos mal. Si nosotros hemos cultivado una cultura de que ser político es para hacer chorizos, claro, para tener un beneficio personal, la generación que hoy está no tiene sentido. Y vea, hay muchos funcionarios y muchos políticos que valen la pena, y hay gente muy inteligente, de mucho conocimiento, capaz en este país. El problema son estos choriceros que llevan años,
que no permiten llegar ahí a esas generaciones, que obstaculizan la voluntad política, que obstaculizan los valores, que obstaculizan el que una generación llegue para decirles que sí, que han hecho cosas mal y que hay que cambiarlas. El tema es que hay una generación montada en la cúpula que hay que cambiar y que va a ser algo muy difícil. Creo que en alguna medida este gobierno intentó hacerlo. Lastimosamente, los actos de corrupción que han girado alrededor de este gobierno han minimizado ese actuar, porque es como un espejo. O sea, usted se va a poner a hacer lo que los suyos también están haciendo. Sí. Entonces, qué lástima que un partido que yo creo que la población creyó y mucha gente todavía cree en él, qué lástima que no pudo manejar la ética y los valores propios de los que ellos pregonaban, porque si hubieran mantenido esos valores éticamente hablando, moralmente hablando, se pudo haber evitado muchísimas cosas. A mí hay dobles discursos que me llaman mucho la atención. Creo que una de las personas que más quiso o más ha querido ayudar de alguna forma, por lo menos en su discurso, por ejemplo, el fundador de Acción Ciudadana, don Otón Solís. Lo que pasa es que cuando usted ve a esa persona crecer en la política y ya desarrollarse, parece que estamos en un doble discurso. Y el problema es que en la política ya el doble discurso es común, es parte de esta cultura de chorizo. Y aquí viene lo preocupante. Si usted le pregunta a la generación entre los 30 a los 50 años, preparada, profesional, que lleva carrera empresarial, que tiene valores empresariales, que tiene valores éticos que se han mantenido por años, que han enseñado transnacionales y han enseñado empresas familiares costarricenses, si quieren ser parte de la política, un alto porcentaje le dice que no. ¿Por qué? Porque sabemos que entrar hoy por hoy a lidiar en los sistemas políticos es echarse un pulso enorme con la corrupción. Y muchos no queremos eso, simplemente queremos llegar a aportar, pero no queremos lidiar con la corrupción. Y alguien va a tener que empezar por cambiar ese chip. O lidiamos con la corrupción para acabarla y minimizarla, o sencillamente vamos a terminar por aquel famoso dicho político, el menos malo. El menos malo. Sí, y dígame una cosa, con respecto específicamente al caso Caja Fischel, hay algunos políticos o algunas personas que se fueron involucrando en esto que todavía están con prisión. No, actualmente desde el punto de vista político, creo que hace algunos, creo que el año pasado ya se dio la reincorporación de don Eliseo Vargas a actividades económicas y cumplió, además de que este personaje estuvo involucrado en varios actos de corrupción, pero al día de hoy no, al día de hoy desde el punto de vista político ya cumplieron su condena, lo que eran los funcionarios públicos involucrados en este caso. Creo que sí es importante, ojalá que haya todavía una extensión para la recuperación del dinero, pero sí veo que eso va a ser algo más complejo y hoy por hoy tenemos una caja costarricense del Seguro Social muy golpeada, muy apabullada, con muchísimos temas delicados, incluyendo el tema de la pandemia, para poner al personal a seguir investigando o no el uso correcto, el valor o no de la maquinaria que significó la compra del financiamiento del gobierno finlandés. Muchísimas gracias al licenciado Roberto Carlos Castillo y esperemos que tal vez la próxima semana nos pueda ayudar con sus brillantes intervenciones desde Radio 930 AM, Radio Costa Rica. Habló para ustedes Life Coach José Antonio Tabora, Oficina Jurídica Virtual.